Bendiciones, queridas hermanas. Damos gracias al Padre que nos da la oportunidad de volver a reunirnos para continuar estudiando su palabra. En este caso, estamos pues ya concluyendo con el libro del profeta Habacuc, capítulo 3. El nombre de Habacuc en hebreo es Habacuc. Se interpreta generalmente como abrazo o el que abraza o el que es abrazado por Dios. Este libro es muy pequeño, de apenas 3 capítulos entre los libros de los profetas menores, pero único, porque se presenta como un diálogo con Dios, como lo vimos en el capítulo 1, en donde el profeta expresa su angustia ante la violencia y la injusticia que prevalecen en Judá, cuestionando a Dios con preguntas y quejas sobre la demora de su intervención. Dios responde que usará a los babilonios como instrumento de juicio. Habacuc está preocupado por la aparente contradicción de Dios el usar a los enemigos como instrumento de juicio. A lo que Dios le responde en el capítulo 2, diciendo que aunque los babilonios sean instrumentos temporales de su juicio, al final también serán juzgados por su maldad. También destaca el contraste entre la arrogancia de los opresores y la humildad de los justos, los cuales vivirán por su fe. Estos capítulos nos dejan una gran enseñanza, que es la importancia de confiar en Dios y en su plan, aunque no siempre comprendamos sus caminos. Como podemos ver, estos 2 capítulos son fundamentales. ¿Por qué? Porque plantean grandes preguntas sobre el sufrimiento, la injusticia y la soberanía de Dios. En el capítulo 3, tras haber recibido la respuesta de Dios, el profeta Habacuc se postra en adoración y reflexión. Y esto lo vemos en el versículo 16 del capítulo 3, que dice: Esperaré en silencio el día venidero. Aunque no comprende todos los planes de Dios, el profeta elige descansar en su soberanía y en su justicia, afirmando que a pesar del sufrimiento, su espera está en el Señor, independientemente de las circunstancias. Y va a terminar con un cántico de adoración a la justicia de Dios y la necesidad de esperar en su plan, como lo vamos a ver en estos dos últimos versículos que dice, versículo 17 y el 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Este capítulo es una oración de confianza y fe, donde el profeta expresa su decisión de esperar pacientemente en Dios, incluso en medio de la adversidad. Así que con esta introducción, queridas hermanas, vamos a dar inicio al estudio del capítulo 3, verso por verso. Pero antes de eso, vamos a orar para que el Señor nos dé sabiduría para poder entender su palabra y para poder analizarla y hacerla parte de nuestras vidas. Oramos. Padre Dios Todopoderoso, estamos aquí tus hijas, tus pequeñitas, delante de ti, conociendo, Padre, que tú eres nuestro Dios, sabiendo que tú tienes planes y propósitos para nuestras vidas, que a veces, Padre, no lo entendemos, Señor, pero que tú sí lo entiendes, Padre. Queremos, Señor, que tú nos ayudes a crecer en la fe, que nos ayude, Señor, a saber que aunque las cosas estén malas, aunque las cosas no anden bien, nuestra esperanza que debe estar firme puesta en ti en todo tiempo. Hoy te rogamos, Señor, que nos ayudes a comprender, porque a través de este estudio es que podemos afirmarnos, Padre amado, en la fe. Es que podemos plantarnos, Señor, en la fe, a través de tu palabra, a través de los dichos de tu boca, a través de tus promesas, a través de tu pacto, es que podemos, Señor, sentarnos, Señor, y podemos quedarnos ahí, Padre, sabiendo que los que esperan en ti, Señor, en silencio el día venidero, tendrán, Señor, nuevas fuerzas, tendrán fuerzas como las águilas, volverán a caminar y a correr, Señor, y no se cansarán como dice tu palabra. Ayúdanos, Señor, en este momento a tener oídos de siervas tuyas, Señor. Esos oídos que saben discernir, que saben de retener lo bueno, Padre, lo que tú nos das.
Ayúdanos, Señor, a todas estas mujeres que estamos aquí delante de ti. Yo te pido que las bendigas a todas las que están y a las que no se pueden conectar en este día, también las bendigas y aquellas que van a escuchar estos estudios también las bendiga y les haga comprender, Señor, que aun cuando las cosas no están bien, Señor, tú tienes propósitos, aún en ellos, con nuestras vidas. En el nombre del Mesías, quedamos en tus manos. Gracias por este tiempo. La gloria sea para ti. Amén, amén, amén. Bueno, queridas hermanas, como dije, vamos pues a estudiar este capítulo verso por verso, capítulo 3. Y el verso 1 dice así, empieza diciendo, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. ¿Qué significa esta palabra Sigionot? Bueno, nos vamos al Strong 76-62, que quiere decir poema. Es decir, este capítulo es una oración que se convierte en una canción. Y el verso 19 termina de la misma forma como lo vemos al director musical sobre instrumento de cuerda. El versículo 2 dice, oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer en la ira, acuérdate de la misericordia. Aquí Dios ya le había respondido al profeta sobre todas sus quejas y preguntas. Ahora le dice, oh Señor, he oído tu palabra y temí. Este era el mejor recordatorio para fortalecer la fe del profeta, la fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y ahora que ya conoce el poder de Dios y ya sabe que Dios va a acabar con la injusticia de su pueblo y va a traer una vara para disciplinarlos, que es Babilonia, el profeta intercede por el pueblo pidiendo a Dios que se recuerde de sus misericordias en el día de la ira. En el día, dice, le está diciendo aquí, en la ira, acuérdate, Señor, que tú eres misericordioso, está intercediendo, está orando, pidiéndole al Señor que tenga misericordia de su pueblo. Y le dice, Señor, ten misericordia de tu pueblo, que tú lo escogiste, es tu pueblo escogido. Señor, ellos son tus primogénitos. Acuérdate, Señor, y ten misericordia. Entonces aquí podemos ver, hermanas, que al igual que Habacuc, nosotras también somos llamadas a interceder por el pueblo de Dios, interceder por los que están extraviados de la fe, interceder por los necesitados, interceder por los enfermos, interceder por los que sufren y debemos pedir al Señor, Señor, acuérdate, Padre, acuérdate que tú eres misericordioso. Señor Padre amado, trae a tu pueblo, ese pueblo que está extraviado en la fe, que anda, Señor, por distintos lugares, Señor. Acuérdate, Señor, tráelos a ti con tus cuerdas de amor. Acuérdate, Señor. Acuérdate, Padre, tal hermano que está sufriendo. Acuérdate, Señor. Entonces somos llamadas también, al igual que Habacuc, a orar por nuestros hermanos. Continuamos con el verso 3 y 4 que dice, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán, Selah. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Yo no sé si ustedes alguna vez escucharon esta alabanza, porque esta alabanza ya es muy viejita, de muchísimos años. Yo recuerdo cuando yo inicié mi ministerio, estas fueron una de las alabanzas que me impactaron y que yo cantaba en el altar del Señor. Y no sé si la cantamos un ratito aquí entre todas nosotras. ¿Qué les parece? Comienza esta alabanza así. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Y allí estaba escondido su poder. Amén. Qué maravillosa, ¿verdad? Maravillosa alabanza para alabar y glorificar al Señor. Bueno, esta alabanza se canta con mucho movimiento, con mucho gozo. Por eso es que dice que esta alabanza se canta con panderos, con danza, con todo instrumento musical. ¿Por qué? Porque esta oración o este capítulo de Habacuc es una alabanza, es un canto de oración para el Señor. Y ahora bien,
regresamos a nuestro capítulo, a nuestro versículo. La palabra, por ejemplo, temán, como la palabra parán del versículo 3 y la palabra selah, tiene, tiene un, una historia muy importante, ¿sí? Por ejemplo, la palabra Temán era una ciudad del territorio de Edom. Y Parán es un monte de la península de Sinaí. Entonces, la palabra aquí selah es descanso, es reposo o es una pausa. Pueden ser las tres cosas, una pausa, un descanso o un reposo. Entonces, tanto la palabra temán como parán servían como un recordatorio de la presencia activa de Dios en medio de su pueblo. Y cuando dice su gloria cubrió los cielos, es decir, esta descripción tiene paralelismo con la manifestación gloriosa de Dios en el monte Sinai, donde la presencia de Dios era tan poderosa que Moisés no podía ni acercarse sin ser cubierto por la nube divina. Entonces, continúa, y la tierra se llenó de su alabanza. ¿Por qué dice que la tierra se llenó de su alabanza? ¿Por qué? Porque justamente fue ahí donde Dios le entrega la Torá y fue un evento que no solo impactó a su pueblo, sino a toda la creación. Como lo podemos imaginar, ¿no? Amadas hermanas, ese evento fue algo tremendo, donde la presencia del Señor pues, se manifestó al pueblo de Israel. Y continuamos con los versos 4, perdón. Y el resplandor, dice, fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. El verso 5. Delante de su trono, de su rostro, iba mortandad y de sus pies salían carbones encendidos. En estos versículos, el profeta Bakú está haciendo un recordatorio de la gloria y la fidelidad de Dios, los milagros y las maravillas que Dios hizo en Egipto, cuando dividió, por ejemplo, las aguas del Mar Rojo y cuando cruzaron, pues, él cruzó a su pueblo por el desierto. Y luego, entre truenos, sonido de shofar, les da la Torah como una guía de instrucción directa. Y esto nos invita, queridas hermanas, eh, a recordar los momentos en que Dios se ha revelado en nuestras vidas. ¿Cuántos milagros? ¿Cuántos milagros? ¿Cuántos testimonios tenemos para testificar de sus maravillas y afirmar nuestra fe en su fidelidad? Porque el Señor se ha revelado de muchas maneras en cada una de nosotras. Entonces, tenemos que, a través de recordar a través los milagros del Señor y a través de esos milagros, asentar nuestra fe. Y los versículos 6 dice, se paró y midió la tierra, miró e hizo salir los gentiles, y los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos, los caminos del mundo se humillaron ante él. Y el versículo 7 dice, veo al pueblo de Cusán en angustia y a la nación de Madián temblando de terror. Aquí el profeta Habacuc menciona cómo las naciones, pueblos enemigos de Israel, se verán sacudidos por la manifestación del poder de Dios que traerá sobre los opresores. ¿Cómo? Como Cusán y Madián, que son comparables a los enemigos de Israel en tiempos pasados y son aplastados ante el poder de Dios. Gloria a Dios. Y el verso 8 dice, estabas enojado. Y aquí hay una pregunta que le hace el profeta al Señor. ¿Estabas enojado, Señor, cuando golpeaste los ríos y dividiste el mar? ¿Estabas disgustado con ellos? Y la respuesta del Señor es no. El pueblo de Israel pensaba que Dios estaba enojado con ellos y quería destruirlos. Y fue justamente cuando llegaron a la orilla del Mar Rojo y se vieron rodeados de montañas por como está aquí en esta imagen, rodeados por montañas de un lado al otro lado, y al frente tenían el Mar Rojo y los carros del ejército de Faraón que venían tras ellos. Entonces Israel pensó que Dios estaba disgustado con ellos y que los había acorralados. No tenían por dónde huir ellos. Entonces la angustia, la desesperación se apoderó de sus corazones y dijeron, Dios está enojado con nosotros. Pero Dios no estaba enojado con ellos. Dios no estaba enojado con ellos. Dios era en la batalla contra los egipcios. Y ellos pudieron ver cómo Dios obraba a su favor.
Dios le dijo a Moisés que extendiera su mano, y esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 14, verso 21, que el Señor le dice a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, e hizo el Señor que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Tremendo milagro del Señor. Verso 22. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Verso 23. Siguiendo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón, sus carros y sus gentes de a caballo. Y aconteció a la vigilia de la mañana que el Señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Verso 25 dice, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Verso 26, y el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre sus caballerías. Verso 27, entonces Moisés extendió sus manos sobre el mar. Cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban en el mar y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Y verso 28, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. La historia de Israel es nuestro mayor testimonio, queridas hermanas, de fidelidad que Dios nos ha dado. Al principio parecía que Dios dejaba a Faraón salirse con las suyas y parecía que Israel ya no tenía escapatoria. Y ahí es donde Dios mostró su poder, como dice el verso 28. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Entonces, Dios mostró que no estaba enojado con Israel. Dios mostró que le estaba enviando sus carros de salvación. ¿Por qué? Porque Israel es su hijo amado. Israel es su primogénito y él pelea por su pueblo. Y como vemos nosotros esta historia, Dios estaba preparando todo eso, era para destruir a Faraón y a todo su ejército. Y ahora que van a ser invadidos por otro rey arrogante, orgulloso como Nabucodonosor, rey de Babilonia, Dios quiere que confíe en él, que el pueblo confíe en él. Y eso también, queridas hermanas, es para nosotras. Cuando todo parece perdido, debemos recordar los hechos antiguos de Dios. Y al recordarlo, podemos comprender y podemos entender que Él tiene el control de todo lo que a nuestros ojos es imposible. Para Dios será posible. Dios quiere que nosotras dejemos de confiar en todas nuestras posibilidades, porque tenemos tantas posibilidades nosotras cuando estamos en problemas que decimos, este nos puede ayudar, este acá nos puede ayudar. No, Dios no quiere que nosotros pensemos que recurramos a nuestras posibilidades, a nuestros recursos o a nuestras amistades. No, Dios quiere que nos demos cuenta que la única manera de cruzar ese mar y que ese mar se abra es confiando en el Señor. ¿Por qué? Porque Dios es el único que puede abrir el mar. Es el único que puede abrirlo. Solo Él, solo el Señor puede ayudarnos. Y Él siempre está dispuesto a ayudar a la afligida, está dispuesto a ayudar a la cansada, está dispuesto a ayudar a la agobiada, a la que no tienes fuerza. ¿Por qué? Porque Él es la esperanza de su pueblo, como dice en Mateo capítulo 11, verso 28. La que hace un llamado y dice, vengan a mí todas ustedes que están cansadas, que están agobiadas, que están afligidas, y yo les daré descanso. Es la promesa que Él le hace a su pueblo. Es un llamado a confiar completamente en Él, dejando de lado a todas las dependencias humanas para encontrar en su presencia paz, para encontrar en su presencia la solución verdadera.
Y los versículos 9 dice, y 10, blandiste tu arco y tu aljaba de flechas, partiste la tierra con caudalosos ríos. El verso 10 dice, las montañas observaron y temblaron, avanzaron las tempestuosas aguas, las profundidades del mar rugieron, levantando sus manos al Señor, hasta el mar, hasta el mar dio alabanzas al Señor, porque en el momento que sus aguas se partían, y se ponían en muro, tanto la derecha como la izquierda, estaban dándole, era honra y gloria al Señor con sus brazos levantados. Porque aquí dice, y aún el mar levantando sus manos, alabó al Señor, alabó, le dio alabanzas al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene vida debe alabar al Señor. Todos debemos alabar al Señor. Al Señor no solamente lo alaban, lo alaba el mar, lo alaban los pájaros del campo, lo alaban los árboles del campo, al Señor lo alaban todo como está escrito en el Salmo 150, que todo lo que respire alabe al Señor. Así dice el Salmo 150, que es un llamado a alabar, adorar al Señor. Dice, alabemos a nuestro Dios en su santuario. Alabemos su poder en el cielo. Alabemos con sonido de trompeta, con arpas y liras, panderos y danza, con cuerdas y flauta, con sonoros platillos, con platillos vibrantes, que alaben a Dios todos los seres vivos. Alabemos a nuestro Dios. Y la Reina Valera termina diciendo, todo lo que respire, alabe al Señor. Qué maravilloso. Continuamos con los versos del 11 al 15. Dice así. El sol y la luna se detuvieron en el cielo cuando volaron tus radiantes flechas y brilló tu deslumbrante lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Selah. Horadastes con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que como tempestades acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Qué maravilloso. Estos dos primeros versículos donde dice, el sol y la luna se detuvieron en el cielo cuando volaron tus radiantes flechas y brilló tu brillante lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Aquí Abacú está recordando el acontecimiento más poderoso de la historia, cuando el sol y la luna se detuvo por la palabra de Josué. Los 5 reyes de los amorreos, pueblos enemigos de Israel, formaron una alianza para atacar a Gabaón, una ciudad aliada de Israel. Y Josué, el líder de Israel, decidió ayudar a Gabaón y enfrentarse a los amorreos en combate. Dice que la batalla se volvió con tantas fuerzas, y la noche se acercaba, y Josué pidió que el sol y la luna se detuvieran en el cielo, cada uno en su lugar, para extender el tiempo del día y permitir que Israel terminara la batalla antes de que llegara la noche. Y Josué oró al Señor y dijo en su oración, como lo vemos aquí en Josué capítulo 10, verso 12, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Dios respondió al pedido de Josué y suspendió el movimiento del sol y de la luna, como continuamos viendo en el verso 13 que dice, y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se vengó de sus enemigos. Aleluya. Es decir, Dios extendió así el día. Entonces, en este milagro, queridas hermanas, también Dios muestra que su poder no solamente está en la creación. No solamente el Señor tiene poder en la creación, sino que Él usa su poder para beneficiar, para socorrer a su pueblo. Qué maravilloso, qué maravilloso es saber que tenemos un Dios que tiene el poder de todo y sobre todas las cosas tiene compasión y misericordia de su pueblo. En este caso, pues, al escuchar la oración de Josué, Dios intervino para asegurar la victoria de Israel, demostrando su fidelidad y compromiso con su pueblo. Y aquí, queridas hermanas, podemos ver la importancia de la intercesión en la oración.
Nosotras somos llamadas a ser mujeres intercesoras, mujeres de oración. Y orar no solamente por nuestras necesidades, porque el Señor nos manda que debemos orar las unas por las otras. Es decir, orar por las necesidades de las familias, de la comunidad y de toda la familia de la tierra. Y sobre todas las cosas, aprovechando tiempos y oportunidades que Dios nos da y ser diligentes para aprovecharlas. En este caso vemos que Josué aprovecha la oportunidad. Y cuando ve que todo, que está la batalla en todas sus fuerzas, y viendo que el sol ya comienza a declinarse, entonces él clama al Señor. Ora el Señor, le dice al Señor, le pide que el sol se detenga y que la luna también se detenga, cada uno en su lugar, el sol en Gabaón y la luna en el valle de Ajalón. Y Dios escuchó la oración, escuchó el clamor de Josué. Y el Señor también de la misma manera quiere que nosotros seamos mujeres de intercesión, mujeres que aprovechemos las oportunidades, que no dejemos pasar momentos clave en lo que podemos hacer una diferencia, marcar una diferencia. El Señor nos llama. Por eso este ministerio se llama Mujeres de Oración, porque las que estamos aquí somos mujeres que hemos sido llamadas para orar, para interceder por el pueblo del Señor, por nuestros hermanos. Continuamos con el verso 13 que dice, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Mira, esta palabra ungido en el hebreo significa Mashiach. Yo sé que es muy conocido, ustedes lo saben, pero significa Mashiach. Y la palabra Mashiach significa, como vimos, significa ungido. Y en el contexto bíblico se refiere tanto al pueblo de Israel como al Mesías, que es nuestro amado Yeshua. Israel como nación fue elegido y fue escogido y ungido por Dios para cumplir un propósito especial. ¿Cuál era el propósito? Ser luz para las naciones, ser un pueblo santo que reflejara la gloria de Dios. En sentido de Israel, entonces Israel sería el mismo ungido de Dios. Y esta referencia a la unción, también apunta que a través de Israel el plan de redención se llevará a cabo. El Mesías Yeshua, como la cabeza de Israel, es el cumplimiento de todas las promesas hechas a Israel. Él es el redentor y el salvador de toda la humanidad. Y aquí cuando Bakú recuerda las grandes obras de Dios, como la liberación de Israel, de Egipto, está mirando hacia adelante, hacia la victoria final que Dios traerá a través del Mesías. Es decir, la historia de Israel y la historia del Mesías están entrelazadas. Así como Dios derrotó a los egipcios y humilló a sus ídolos, también lo hará con los enemigos de Israel y de toda la humanidad, de todos aquellos que vienen al Señor. Y a través del Mesías, el ungido, el Señor traerá salvación, salvación para todo aquel que busca al Señor. Verso 14 dice, horadaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Verso 16. Al oír esto me estremecí por dentro. Mis labios temblaron de miedo. Se me doblaron las piernas y caí y temblé de terror. Que traje esta imagen porque en verdad es la imagen de una persona que está súper que humillada delante del Señor. Dice, al oír esto, hermanos, siempre tenemos que entender que por eso es que el Señor nos manda que nosotros debemos leer su palabra, escuchar su palabra. ¿Por qué? Porque el oír la palabra de Dios provoca fe. Aquí el profeta ha escuchado, ha oído los hechos poderosos del Señor, los hechos portentuosos del Señor, lo que hizo en Egipto, cómo abrió el mar rojo, cómo alimentó a su pueblo en el desierto, cómo les habló a su pueblo directamente y les dio mandamiento y les dio los estatutos. Entonces dice el profeta, al oír esto, yo me estremecí por dentro y mis labios temblaron de miedo. Se me doblaron las piernas. Caí y temblé de terror. Es como que le está diciendo, Señor, ya no volveré con preguntas, ya no volveré con quejas, ya no volveré con cuestionamientos. Ya he hablado más de la cuenta, Señor. Ya no voy a insistir más. Ahora sé que tú todo lo puedes y que no hay nada que tú no puedas realizar. Entonces, Habacuc en este momento
Está en la misma condición de Job. ¿Se acuerdan de Job? Sí. Cuando Dios lo confronta desde el torbellino. Y esto lo vemos para recordarlo un poquito, lo vemos en el capítulo 40, los versos del 1 al 5, que dice, que comienza diciendo aquí el, Job. El Señor le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Ya Job había hablado, Job había dicho tantas cosas, ahora pues, ya ahora se encuentra frente a frente con el Señor. El Señor le dice, yo soy el Dios Todopoderoso, tú me criticaste y desafiaste, ahora responde. Y Job le respondió, ¿qué podría responderte si soy tan poca cosa? Ya he hablado más de la cuenta y no voy a insistir, prefiero quedarme callado. Y usted puede seguir leyendo todo este capítulo 40, el 41 y el 42, porque en el 42, del 2 al 5, responde Job. Continúa ya, esto ya es el final. Job le dice, versículo 2, reconozco tu gran poder. Nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Tú preguntas, ¿quién soy yo? Que siendo un ignorante he puesto en duda tu sabiduría. Reconozco que he dicho cosas que no alcanzo a comprender, cosas que son maravillosas y que en realidad yo no conozco. Tú dijiste, ahora voy a hablar y tú me vas a escuchar. Lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocer. Entonces, aquí podemos ver que de la misma manera, aquí se encuentra Habacuc. Había entrado delante de la presencia del Señor con quejas, con preguntas, ¿por qué, Señor? ¿Por qué es esto? Y ya Dios le había respondido. Dios le había respondido a Habacuc. Y ahora Habacuc, que conoce todo como Job, que el Señor le fue mostrando, ahora acá también Dios lo hace por los hechos poderosos y portentosos que hizo con su pueblo. Entonces él dice, Señor, esperaré en silencio el día venidero, ya no más, ya no habrá más preguntas, ya no habrá nada más, Señor, sino que voy a esperar en silencio el día venidero, cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. Dios había respondido al profeta que usaría a los babilonios como instrumento de juicio contra Judá. Y su esperanza en que él vería la justicia de Dios en contra de los babilonios y el rey Nabucodonosor, como le pasó a Faraón y todo su ejército. Pero ahora dice él, yo voy a esperar en silencio, que le pase lo mismo a Nabucodonosor como le pasó a Faraón. Voy a esperar en silencio, ya no voy a hablar, sino que me voy a quedar en silencio el día venidero, cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. Y esta espera, queridas hermanas, no solo fue para Bakú, también es para ti, también es para mí esperar en silencio, aunque parezca que ya todo se acabó, aunque parezca que ya no hay esperanza. Usted y yo somos llamadas a esperar en fe, a que se manifieste nuestro amado y Rey Yeshua con su poder y gloria. La enseñanza de que andemos por fe y no por vista significa andar en la fidelidad de Dios y no por lo que ven nuestros ojos, como vemos en Hebreos capítulo 11, verso 1, que dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, la fe no está basada en lo que podemos tocar, ver o medir, sino en lo que sabemos, en lo que conocemos, aún cuando no podamos verlo con nuestros ojos físicos. La fe es interna, la fe es del corazón. Es la convicción profunda de que Dios es quien dice ser y Él cumplirá lo que ha prometido sin importar lo que el presente nos pueda decir. Entonces, esta oración va a concluir porque este versículo es bien corto. Aunque la higuera, aquí comienza el profeta, y ahora sí, el profeta decir, Señor, voy a esperar en silencio el día venidero. Aunque la higuera no florezca, ni las vides hayan fruto. Aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales. Con todo, yo me alegraré en el Señor.
Me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fuerza y mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Al director musical sobre instrumentos de cuerda. Habacuc nos enseña en esta oración que en medio de la adversidad debemos cantar con alegría, con gozo, cantar con esperanza en medio de las pruebas. ¿Por qué? Porque porque una vez que estés preparada, escucha bien, una vez que estés preparada, el mar se va a abrir. Cuando tu corazón está preparado, confiando plenamente en el Señor, ese mar se va a abrir y habrán grandes milagros en tu vida y en los tuyos. Tu matrimonio restaurado, verás a tus hijos volviendo a casa, volviendo a la fe, tu salud totalmente restaurada, tus finanzas multiplicadas. Entonces te darás cuenta que nadie hay como Él, que nadie hay como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y si aún no fuera así, queridas hermanas, debemos seguir confiando en Dios y cantando con alegría, cantando con instrumento, cantando con cuerdas, cantándole al Señor. Porque no solo debo alabar a Dios cuando todo marcha bien, sino también cuando todo parece ir mal. Debemos mantener la esperanza y el gozo en el Señor, como dice Jeremías capítulo 29, verso 11, que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este versículo tiene un mensaje poderoso, pero difícil de entender, difícil de comprender, especialmente cuando estamos atravesando tiempos duros, cuando las circunstancias parecen estar fuera de control o cuando todo parece estar en su peor momento. ¿Cómo entender de que el Padre tiene pensamientos de bien y no de mal para mí? Si cuando yo miro a mi alrededor, lo que yo deseo, lo que siento en ese momento es salir corriendo, gritar, llorar, cuando yo siento que lo que yo quisiera es dormir, no despertar nunca más. ¿Cómo poder entenderlo? Este versículo tiene un trasfondo muy interesante. Este capítulo lo escribió el profeta Jeremías a los exiliados de Judá en Babilonia, cuando el pueblo de Judá fue llevado cautivo por los babilonios. El pueblo de Israel había sido derrotado, su ciudad había sido destruida y ellos se encontraban en una tierra extranjera, lejos de su hogar y en una situación de gran angustia, de gran calamidad, como les había dicho el profeta. Sin embargo, en medio de ese sufrimiento, Dios les dice que tiene planes para su bienestar, aunque ellos no pudieran entender, aunque ellos no pudieran ver, esos planes eran para ellos en ese momento. Y esto me lleva a recordar un testimonio que escuché de parte de Joseph, de un pastor. Y mientras yo meditaba en este versículo, porque este versículo ha sido uno de mis favoritos desde hace muchísimos años, el que siempre cito yo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y estamos ahí con este versículo. Y lo que comenta este, el testimonio de este pastor es que este pastor es un pastor muy conocido de los Estados Unidos. Y, y este pastor, Dios lo usa tremendamente en las prédicas, dice que sus mensajes son poderosos y su iglesia está totalmente llena de gente. Y bueno, a este pastor como que todo en ese momento le iba bien. Y la gente le preguntaba, pastor, ¿pero cómo hace usted para que todo le vaya bien? La iglesia, el ministerio, la familia, su esposa, sus hijas, todo marchaba bien. Entonces dice que él le decía, él respondía a la pregunta que qué era lo que él hacía y él dice que le decía era, pues en mi oración, yo lo que más le pido a Dios es que me permita conocer, estar más cerca de él, que me permita conocerlo y estar más cerca de él. Entonces dice que en uno de esos años, él un día salió con su esposa, se fue a patinar
Y sucede que dice, como la carretera estaba muy resbaliza por causa del granizo, entonces dice que él se chocó contra un árbol y su esposa muere en sus brazos. Y cuando dice su esposa estaba muriendo en sus brazos, el Señor le llevó este versículo, que ya se lo había dado tiempos atrás, cuando le pedía al Señor que le permitiera estar más cerca de él, que le permitiera conocer al Señor, decía, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y dice que en ese mismo momento, él recordó este versículo, o el Señor se lo trajo a su mente. Y fueron tiempos muy difíciles, dice, para él. Fueron tiempos muy duros, donde él pues tuvo que ser de padre y madre para sus hijas, hasta que, dice, después de 3 años se volvió a casar y bueno, su vida continuó igual, y él orando al Señor y siempre Dios recordándole este versículo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Y dice que un día él estaba en su cama y sus hijas alrededor de ella ya habían crecido, la mayor tenía 18 años, entonces le dice a su hija, bueno, mijita, usted cuando vaya a elegir, y tenía la más pequeña, cuando ustedes vayan a elegir esposo, no elijan a un hombre que vaya a la iglesia, no es. Elijan a un hombre que tenga una relación profunda con Dios, a un hombre que tenga comunión con Dios, a ese elijan. Entonces dice que la hija le dice, papá, pero ¿dónde habrá ese hombre? No, papá, les, ya hombres como esos que buscan a Dios, que intimidan con Dios, ya no hay. Y bueno, dice que al día siguiente, a las 6 de la mañana, al culto de los jóvenes en la iglesia, dice que él de repente ve que su hija entra y levanta sus manos en la alabanza, alabando y adorando a Dios. Y él le da gracias a Dios, le dice, Señor, gracias porque, Señor, tú me bendices con la comunidad, con la congregación y sobre todo con mis hijas. Mis hijas te buscan, Señor, te aman, Señor. Y dice que mientras él le daba gracias al Señor por sus hijas, por todo lo que le había dado, dice que su hija escucha que ella está orando, porque ella se ha levantado, ha tomado el micrófono y estaba, dice que orando. Y cuando termina su oración, dice que termina con estas palabras, con este mismo versículo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dice que cuando él escucha este versículo del labio de su hija, él tembló. Y, no sé, y él dice, yo no sé cómo me asusté, por qué me impactó tanto escucharlo. Y me quedé callado, dice, de repente a su hija se fue, le hizo con la manito. 3 horas más tarde lo llaman que su hija había sufrido un accidente y que había perdido la vida. Entonces, qué terrible, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pasado dice que el sepelio, pasado todo. Su niña para esto había ido, dice, a un retiro de jóvenes de ahí en los Estados Unidos. Dice que en los retiros de los jóvenes le piden ya el último día al joven que escriba una carta y que en esa carta pues escriba lo más importante que él va a hacer durante esos 3 meses o qué quiere hacer durante esos 3 meses, o sea, lo que más él quiere hacer en esos 3 meses. Y dice que cuando él va al buzón, encuentra, dice, la carta de su hija. Y él dice que él, temblando y queriendo saber qué había en la cabecita de su hija, cuando escribió esa carta, abre rápidamente la carta y la carta decía que más que hacerse una plataforma para lo que uno quiere, era una oración, dice, era una oración. Y ella escribió así, Señor, que yo pueda conocer. Señor, que yo durante esos 3 meses yo pueda conocerte y estar a tu lado y estar a tu lado por siempre. Y justamente se cumplió lo que la niña había pedido, porque yo tengo pensamientos de bien y no de mal a vosotros. Entonces, en primer lugar, queridas hermanas, aquí Dios no promete que no habrá dificultades, sino que a pesar de ellas, su propósito para nuestra vida es bueno. Recuerde siempre esto. El propósito de Dios es bueno, porque Él tiene pensamientos de bien para nosotras. No es malo, es bueno. Sus planes son para nuestro bienestar, no para nuestro daño.
y tiene un profundo o tiene un futuro de esperanza preparado, aunque eso implique pasar por pruebas temporales, como por ejemplo la pérdida de un hijo, un divorcio, una enfermedad terminal, la pérdida de todos los bienes. A veces los procesos son dolorosos, pero necesarios para nuestro crecimiento y madurez espiritual. Por ejemplo, en el caso de Israel, el exilio era una corrección y disciplina, pero también era un medio a través del cual Dios los restauraría y los guiaría hacia un futuro mejor. Y en el caso del pastor y de todas las que somos procesadas, de todos los que son procesados, comenzando desde Abel hasta la última generación, para todas que son procesados, su promesa es que Él estará presente en el proceso. Dice, pensamiento, porque yo tengo pensamiento de paz y no de mal, es para daros el fin que esperáis, su presencia, su paz estará con nosotros. Dios nos promete ausencia de sufrimiento, no promete que no enfrentemos dificultades, no, que no enfrentemos el dolor, que no enfrentemos la pérdida de un ser querido, una enfermedad, no, Dios no promete nada de eso. Además, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esto lo vemos en Juan capítulo 16, verso 33. Entonces la vida en este mundo está llena de sufrimiento y no siempre entenderemos por qué suceden las cosas. Sin embargo, hay una promesa en medio del dolor, que la presencia de Dios estará con nosotros. Esa presencia, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamiento de paz y no de mal. Es para daros el fin que esperáis. Yo voy a estar con ustedes por siempre, como lo dijo el Señor. Ahí en el libro de Mateo, en el último capítulo 28 y versículo. Yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Y aquí concluimos este estudio, queridas hermanas. Y este capítulo nos deja tres principios fundamentales. El primer principio que nos deja este capítulo 3 de Habacuc es: Dios siempre escucha. Dios siempre escucha lo que le pedimos. A ti y a mí se nos puede olvidar peticiones que le hicimos a Dios, pero a Dios jamás se le va a olvidar. Lo que un día le pediste, Dios te lo va a dar. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su palabra. Además, las cosas no van a ser a nuestra manera. Recuerda siempre esto. Las cosas no van a ser a nuestra manera, ni en nuestro tiempo, sino a la manera de Dios. Y en el tiempo de Dios, ¿por qué? Porque los tiempos de Dios son perfectos. Sus métodos y sus tiempos son mucho mejores que los nuestros, como dice Isaías capítulo 55, de los versos del 8 al 11, que dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envío. La palabra de Dios es fiel y va a producir los frutos, frutos que Él espera de nosotras. Si estás enfrentando alguna prueba, querida hermana, o si vas a enfrentar algún día alguna prueba, porque tal vez hoy no estés enfrentando alguna prueba, pero tal vez mañana sí. Y si estás enfrentando ahora alguna prueba, ya no pienses que Dios no te escuche, sino que hay propósitos eternos que deben cumplirse. Mientras tanto, su presencia te fortalece y esto debe ser nuestra esperanza, la presencia de Dios fortaleciendo nuestras vidas. Y el segundo principio es recordar que Dios es fiel. La respuesta a nuestras oraciones no se basa en nuestra fidelidad,
en nuestra justicia se basa, es en su fidelidad. Así que cuando Él nos reivindique de todo castigo e injusticia, Él va a derramar como ríos sus misericordias sobre sus escogidas, sobre sus elegidas, sobre la descendencia de sus elegidas, sobre las generaciones de sus elegidas que confiaron en Él plenamente. Y al mismo tiempo va a ser, nunca nos olvidemos de esto, porque al mismo tiempo el Señor va a hacer juicio para los arrogantes e hipócritas. Es decir, Dios está preparando ambas cosas, gracia y misericordia, basadas en la promesa y el pacto hecho a Abraham, a Isaac y Jacob, y juicio a las naciones orgullosas que no le quisieron reconocer como Señor y Dios del universo. El tercer principio es esperar en silencio el día venidero. Esperar en silencio, aunque vea que mi matrimonio sigue deteriorándose. Este principio nos deja Habacuc es espera en silencio. Aunque no veas mejoría en tu salud, espera en silencio el día venidero. Aunque mis hijos sigan en caminos equivocados, espera, querida hermana, en silencio el día venidero. Aunque no tenga recursos para pagar la renta o el colegio de los niños, aunque, aunque sienta que ya no hay salida para mis finanzas, espera en silencio el día venidero. Nuestro corazón debe abrirse a esperar una vez más en silencio en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac y en el Dios de Jacob, porque Él tiene promesas para ti. Tiene promesas porque Él es un Dios todopoderoso, como lo vimos en los hechos portentuosos con Israel y como lo hemos conocido a lo largo de la historia. Dios es poderoso. Por eso es que Habacuc, cuando él escucha todos los hechos de Dios, todas las maravillas de Dios, todo lo que va y todo lo que hizo y lo que va a hacer ahora con el pueblo de Judá, entonces él termina diciendo, con los versículos 17 y 18, aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales. Con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Porque, queridas hermanas, la fe no mide por la respuesta a nuestras oraciones o peticiones, sino por la confianza en la soberanía y en la fidelidad de Dios, independientemente de los resultados. Muchas veces el tiempo de espera es parte del plan de Dios. Tal vez tu querida hermana estás orando por un esposo, pero aprendamos de Habacuc, espera en silencio el día venidero. Tal vez estés esperando ese hijo que aún no ha llegado y estás angustiada. De aquí aprendemos, espera en silencio el día venidero. O tal vez estés esperando un mejor trabajo, con mejor remuneración. Aprendamos de Habacuc, esperar en silencio el día venidero. Y mientras esperas, Dios está trabajando en tu carácter. Dios está trabajando en tu forma de ser, transformándote y preparándote para lo que viene. ¿Por qué, querida hermana? Porque lo que viene es grande. Lo que viene para tu vida es grande. Ahora estás pasando por pruebas, ahora estás siendo probada, ahora estás siendo molida, pero va a llegar ese día cuando el Señor abra ese mar y tú puedas cruzar ese mar de aflicción, ese mar de enfermedad, ese mar de escasez de alimentos en tu casa, ese tiempo de espera por tu esposo, vas a ver la gloria de Dios. Pero mientras tanto esperamos en silencio lo que venga, lo que viene y lo que viene es grande. Tal vez no sea aquí en la tierra, tal vez no sea aquí, pero tal vez sea en la Nueva Jerusalén, pero vamos a ver las maravillas de Dios, lo grande, porque ahora no lo podemos entender, pero mañana sí lo vamos a entender cuando estemos en la presencia del Señor. Así que mientras esperas en fe, mientras esperamos, nuestra fe se vuelve más fuerte, porque ya no se basa en lo que ves ni en lo que vemos, sino en lo que cree tu corazón. Y esto es lo más importante. Nuestra fe
De aquí en adelante, escuchando la palabra de Dios y creyéndole a Dios, nuestra fe ya cree lo que está en nuestro corazón, aunque la higuera no florezca. Y aunque veamos todo, que las cosas no están bien. Como dijo aquí el profeta Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, que aunque falte el producto del olivo, aunque me falte, Señor, todo en casa, que no tenga cómo pagar la renta de la casa, no tengo cómo pagar el colegio a los niños, no tengo cómo comprarle las cosas que necesitan los niños, aunque los labradores nos den mantenimiento, aunque no venga ese esposo todavía y no lo veo ese esposo, y las ovejas se han quitado la majada, y no haya vaca en los corrales, con todo, yo me alegraré. Este es el llamado, a seguirnos alegrando, a seguirnos gozando en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación, dijo el profeta Habacuc. Y con esta oración de cántico cierra este capítulo el profeta. Uno de los profetas, como dice, este es su nombre mismo, lo dice. Habacuc, que significa abrazo, el que abraza o el que es abrazado por el Padre. Así que tomen sus manitos, abrácense fuertemente, fuertemente se abrazos en cada una de ustedes, queridas hermanas, ahí donde están, porque este capítulo nos llama a esperar y alabar a Dios, sabiendo que Él es fiel a su palabra y a sus promesas. Él es fiel a lo que nos ha prometido. Así que sienta este abrazo de parte del Padre. Ahí que estás siendo procesada, ahí que estás llorando, ahí que no sabes qué hacer. Siente el abrazo del Padre eterno, que está contigo y que te ha revelado, al igual que Habacuc, todos sus milagros, que día a día te habla de su grande amor, que día a día te habla de sus proezas, que día a día te habla de sus maravillas. Y hoy, al igual que Habacuc, nos llama a esperar en silencio. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos ver que tú eres un Dios todopoderoso, un Dios que escogiste a tu pueblo para que sea luz en las naciones y para que viva en santidad, porque, Señor, tú eres santo. Y también, Señor, a tu pueblo le estás enseñando que los procesos por los cuales tenemos que pasar son necesarios, muchas veces por nuestra desobediencia, pero otras veces, Señor, porque son necesarios, porque quieres transformar nuestro carácter, quieres formarnos, Señor, a tu imagen, Señor. Los procesos no son para mal, son para bien. Cualquier proceso que vivamos o que hayamos vivido, recordar que no han sido para mal, porque los pensamientos que tú tienes acerca de nosotras no son para mal, sino que son para bien, Señor. Es para darnos el fin que esperamos, tal vez no lo esperamos, tal vez no lo veamos aquí en la tierra, pero sí lo vamos a ver cuando estemos en tu presencia y vamos a ver realizado nuestros sueños, vamos a ver cristalizado, Señor, nuestra esperanza. Gracias, Señor. Gracias, papá, porque tu palabra, Señor, es una fuente es un río de aguas vivas que, Padre, corre el corazón agitado, al corazón, Señor, que está, Señor, sufriendo, a la angustiada, a la que llora. Tu palabra es como un río que nos refresca y que nos trae esperanza, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en este camino. Que aunque veamos, Señor, que nada parece prosperar, sigamos fieles en tu palabra. Que aunque parezca, Padre, que todo, Señor, ya se va a perder, sigamos creyendo en ti, esperando el día venidero. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser esas mujeres, Señor, de fe. Esas mujeres, Señor, que saben, Señor, Padre, mantenerse firmes, calladas, porque a veces hablamos tanto como el profeta. Te hacemos tantas preguntas, Señor, y cuestionamos, Padre, tu poder. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a cerrar nuestra boquita y enséñanos a alabarte en esos momentos. Enséñanos a alabarte en todo tiempo, Padre, cuando estamos bien y cuando somos procesados.Ínstanos, Señor, a alabarte y adorarte, Señor, con todo nuestro corazón. Perdona nuestros pecados y nuestras maldades y ayúdanos a hacerte fiel. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la corrección que has dado a nuestras vidas en este día, Señor, a través de este capítulo 3 de Habacuc. Gracias, Señor, porque nos has mostrado
una vez más tu poder y tu gloria, y que así como tú obraste en el tiempo de Israel y libraste a tu pueblo, Señor, porque tú eres Dios que perdona, no estabas enojado con ellos, los perdonaste, Señor, y los socorriste, así también a nosotros, a nuestros hijos y a nuestras generaciones, a nuestra familia. Gracias por la esperanza que tenemos en ti, la cual, Señor, una vez más entendemos y comprendemos que los pensamientos que tú tienes acerca de nosotros no son para mal, sino que son para bien. Es para darnos el fin que esperamos. En el nombre del Mesías y por sus méritos eternamente y por siempre, te damos las gracias. Amén, amén y amén.